¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente. Miren, acabo de preparar este material que quiero compartirles. Esto tiene que ver con las indicaciones para el ingreso a la iglesia, la asistencia a los cultos. Así que es importante que cada uno de nosotros tengamos en claro bajo qué esquema es que vamos a poder ingresar al templo y tener la participación en los diferentes días de sábado. Así que voy a hacer llegar esta misma información por escrito para que cada iglesia tenga un tríptico en el cual pueda guiarse cada uno de ustedes. También voy a subir este video al WhatsApp o igual manera compartirles el documento en WhatsApp para que ustedes lo puedan leer y poder saber con claridad lo que se espera de nosotros. Se titula este documento Guía de Indicaciones para la Asistencia al Templo bajo la Nueva Normalidad. Y hay un texto que puse, ¿verdad? No, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un privilegio, ¿verdad?, poder tener esa oportunidad de congregarnos nuevamente en el templo. Este documento es de uso exclusivo para la iglesia. No regula otra actividad, simplemente la asistencia a la iglesia, y estuvo este documento siendo orientado específicamente por la Unión Mexicana del Norte, que es la unión a la cual pertenecemos. De igual manera, la Asociación de Baja California estuvo al pendiente de darnos esta información, que de paso yo tengo el documento original, es bastante extenso. Esto que van a recibir es solamente un resumen, ¿sí? Tiene inferencias y puede cambiar en cualquier momento que a la autoridad de salud de nuestro país así lo defina, así lo establezca. Así que tengamos cuidado y pongamos, ¿verdad?, la atención necesaria para estar al pendiente de cualquier cambio a la manera en la cual nos vamos a congregar en el templo. ¿Sí? Bueno, quiero comenzar comentando que muy posiblemente tenemos nosotros ciertas preguntas. Yo dividí este documento en 4 preguntas básicas. A través de las respuestas de las mismas podremos nosotros tener más en claro bajo qué esquema vamos a movernos en la reapertura de los templos. Primera pregunta: ¿cuándo podremos asistir al templo? Esa es la pregunta que he recibido en muchas ocasiones por varios de ustedes. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a reaperturar? ¿Cuándo vamos a asistir? Bueno, la apertura del templo y la asistencia al mismo va a estar regido por el color del semáforo que esté funcionando en la semana, ¿sí? Las autoridades sanitarias federales van a participarnos del color que va a estar vigente para esa semana. Esa señalización o esa indicación de qué color estamos se va a dar cada día viernes. Cada viernes se nos va a decir qué color estamos y ese color estará en vigencia a partir del siguiente lunes. Lo cual significa entonces que si este próximo viernes se nos dice que estamos en verde, no significa que el sábado siguiente, me refiero yo al siguiente día que es sábado, podemos estar o entrar al templo. No, ese tomará efecto hasta el día lunes siguiente, lo cual implica entonces que ese color que se nos diga un viernes estará activo hasta el siguiente sábado, casi una semana o básicamente una semana después. ¿Sí? Esa es la indicación. A través de los ancianos de iglesia, ellos recibirán la notificación de un servidor y un servidor de la asociación para que podamos nosotros con plena libertad poder asistir a los templos bajo algunos esquemas muy importantes. Por ejemplo, las reuniones en lugares cerrados, en este caso el templo, tiene bajo diferente color, tiene diferente acción. Por ejemplo, cuando el color esté en rojo, están suspendidos los servicios en el templo.
¿sí? Cuando el color esté en anaranjado, el aforo del templo o la cantidad de personas que van a ingresar será el 25%. Vamos a explicarlo más adelantito. En color amarillo, el aforo será del 50% y en color verde, que es riesgo bajo, el aforo será del 100%. Así que bajo esta situación vamos a poder nosotros tener los servicios regulares en el templo, ¿sí? Ok, voy a explicar, cuando el color esté en rojo, no podremos asistir a las actividades en espacios públicos cerrados ni abiertos tampoco. Podremos reunirnos en grupos familiares con todas las medidas higiénicas necesarias. Estos grupos familiares están conformados por familia de primer grado, padres e hijos, u otros familiares que viven regularmente en la misma casa. Así que en rojo es grupos pequeños familiares. Todos los que habitan en un hogar pueden reunirse, obviamente. Ok, el color naranja, que es riesgo alto, podremos reunirnos en grupos familiares que se conformen por familiares de primer grado y otros familiares que viven en la misma casa. Además, aquí hay algo interesante, además pueden incluir a otros familiares o personas conocidas. Algún vecino, algún amigo que vive en la misma colonia, en la misma cuadra, el mismo sector, ¿verdad? No debe haber más de 10 personas bajo el mismo esquema, ¿verdad? Es probable también, y así se ha indicado, que el templo en el color naranja podrá abrirse siempre y cuando se permita el 25% del aforo del templo. Vamos a explicar qué significa el aforo, pero simplemente ahorita indico que asistirán el 25% del aforo, tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social y las medidas higiénicas necesarias, ¿verdad? Ese es el color naranja. Luego viene el color amarillo, que es el riesgo medio. Tendremos la oportunidad de hacer actividades de la iglesia siguiendo las notificaciones que ya hemos recibido por parte de la autoridad sanitaria. Empezaremos, ¿verdad?, con un aforo del 50%. Podemos reunirnos en grupos pequeños, también en espacios cerrados abiertos, no más de 10 personas, y todo esto siguiendo las medidas necesarias de distanciamiento social y también las medidas higiénicas. Ese es el color naranja, ¿verdad? El aforo es del 50%. Ok, luego viene el color verde. Color verde, podremos reunirnos, ¿verdad?, en actividades individuales de la iglesia, ya sea dentro del templo o fuera del templo también. Vamos a poder reunirnos en grupos pequeños, de igual manera, en espacios cerrados o espacios abiertos. Y todo esto también tomando las medidas de sana distancia y las medidas higiénicas, que así sea necesario, ¿verdad? El aforo, repito, en este color verde es del 100%. Así que esa es la primera pregunta. ¿Cuándo podremos asistir? Cuando depende el color del semáforo que esté, se va a definir si podemos o no podemos y bajo qué cantidad de personas van a poder asistir. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos podrán asistir? Y aquí es donde quiero explicar acerca del aforo, porque básicamente depende del color, es la cantidad de personas a asistir. El aforo es la capacidad máxima de asistentes al templo, tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social, de higiene y también evitando la conglomeración de personas, ¿sí? El aforo de cada templo lo determina básicamente la estructura del templo y la junta directiva, a través de los ancianos, es la que va a determinar
hacer el cálculo cuántas personas se van a permitir la asistencia o la entrada al templo. El aforo no es igual que la capacidad de asistentes que tenga el templo. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo de Reforma, la iglesia de Reforma. Aproximadamente pueden entrar 120 personas. Esa es la capacidad total. El aforo no es esa cantidad. El aforo es la cantidad de personas que van a poder entrar tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social. Recordamos que hay que tener un distanciamiento de 2 metros, ¿sí? Hay que evitar la conglomeración de personas, ¿sí? Esos detalles tienen que tomarse en cuenta y obviamente van a reducir la cantidad de personas que pueden entrar. De manera que la junta directiva y los ancianos van a tomar en cuenta esas medidas y por cada banca no va a haber lugar para que la banca se llene de miembros, salvo que sean de la misma familia. Los miembros de la misma familia pueden sentarse juntos. Los que no son de la misma familia deben mantener una distancia entre persona y persona de 2 metros. Por eso, aunque al templo le quepan 120 personas, su aforo, tomando las medidas de distanciamiento social e higiénicas, entonces va a disminuir. Va a disminuir. Cada iglesia entonces tendrá que hacer un rol de quienes van a asistir a los cultos del sábado. No todos van a poder asistir. Por eso es importante que utilicemos la estructura de los grupos pequeños, ¿sí? Así que si no estás en un grupo pequeño integrado, intégrate a uno, porque la asistencia es muy probable que sea, y así se recomienda, que sea mediante los grupos pequeños. Así que será un rol de qué grupos pequeños podrán asistir qué sábado al templo. Los otros grupos pequeños que no les toque la asistencia tendrán entonces que reunirse en grupo pequeño, en algún hogar, en algún otro lugar, que sea abierto, manteniendo también las mismas medidas de distanciamiento social. Así que, número 1, asegúrate de formar parte de un grupo pequeño. Y número 2, también está atento a la indicación que se dé por parte de los ancianos de iglesia, a las familias de la iglesia y a los grupos pequeños cuando les tocará asistir al templo, ¿sí? Es posible que también, si la iglesia tiene un grupo de WhatsApp de líderes de grupo pequeño o un WhatsApp de familias, también ahí se indicará qué familias o grupos pequeños asistirán en determinado sábado. Muy bien. La tercera pregunta es, ¿quiénes podrán asistir? Otra pregunta muy interesante. ¿Quiénes van a poder asistir? Bueno, todos los miembros de la iglesia y las visitas podrán asistir al templo tomando en cuenta el aforo que tenga el templo. El aforo, repito, se va a calcular y obviamente va a reducir el número de personas para que exista un ambiente sano y seguro para congregarnos. Así que todos los miembros pueden asistir y las visitas también. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de las personas. ¿Qué personas son vulnerables o están con más riesgo de contraer el COVID-19? ¿Qué personas están en esta lista? Número 1, adultos mayores más de 60 años. Número 2, personas que viven en un hogar de ancianos o un establecimiento de cuidados a largo plazo. Número 3, personas con afecciones subyacentes graves, en especial si no están bien controladas, como enfermedades pulmonares crónicas, asma moderada a grave, afecciones cardíacas graves o con sistema inmunitario deprimido. Número 4, personas con obesidad. Número 5, personas con hipertensión arterial. Número 6, personas con diabetes. Número 7,
personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis. 8. Personas con enfermedad hepática. 9. Personas con asma moderada a grave. 10. Personas con VIH en función de su edad y otras afecciones. 11. Personas con cáncer. 12. Personas con el hábito del tabaquismo. 13. Otras poblaciones como mujeres embarazadas, personas sin hogar y personas con discapacidades y niños menores de 5 años. Todas estas grupos de personas o este grupo de personas se consideran personas vulnerables. Así lo determina la Secretaría de Salud de nuestro gobierno, nuestro país. Así que no es discriminar unos y otros no. Son las medidas de prevención que el gobierno ha declarado para evitar situaciones que se complique la salud de estas personas. Así que la asistencia de estas personas, personas vulnerables, solamente se hará la asistencia al templo de ellas cuando el color del semáforo esté en color verde. Muy bien. La última pregunta es, ¿cómo hay que asistir? Cuando me toca asistir, ¿cómo debo de yo asistir? Bueno, todos los miembros de la iglesia y las visitas que asistan deberán venir o ir al templo con un espíritu participativo, ¿verdad? Pero que también se tomen en cuenta las siguientes medidas de salud. Medida número 1. Atender las indicaciones del filtro sanitario a la entrada del templo. Cada templo tendrá un filtro sanitario antes de ingresar cualquier persona al mismo. Así que el asistente que esté programado para ese día debe de ir con un espíritu participativo, de gratitud, pero también atendiendo las indicaciones del filtro sanitario. Medida número 2. Mantener una sana distancia de 2 metros entre persona y persona en el templo y fuera del templo también. Mantener sana distancia. Muy bien, la medida número 3. Facilitar para que el ingreso al templo y también la salida del mismo se haga evitando la conglomeración de personas. Esto es, termina el templo, nos despedimos brevemente y nos retiramos del templo. Vamos a evitar la conglomeración de personas dentro del templo y fuera del templo. Medida número 4. Realizar de manera personal las diferentes técnicas de lavado de manos y del estornudo antes de entrar al templo y también después de salir del templo. ¿Sí? Así como evitar compartir objetos de uso personal, el celular, la Biblia, el himnario, etcétera, ¿verdad? Así que bajo esta medida número 4, pues se nos ha indicado que vayamos, ¿verdad?, con un espíritu de adoración, traer con nosotros, importantísimo, nuestro cubrebocas. No podrá ingresar ninguna persona, tanto menor de edad, como adulto, visita, joven, que no traiga su cubrebocas. Es necesario, sin él no van a entrar. También es importante tomar en cuenta que si en los últimos 7 días hemos tenido fiebre o tos o dolor de cabeza, o hemos tenido contacto con alguien que ha padecido del COVID-19 o tenga alguna enfermedad respiratoria delicada, pues es mejor quedarnos en casa, ¿verdad? Esas son las indicaciones que se nos han dado a conocer, bajo las cuales nosotros nos estaremos rigiendo para la asistencia a los cultos, al templo. De primera mano solamente tendremos acceso los días sábados, ¿sí? Los días sábados es en los cuales se tendrá, ¿verdad?, el acceso al templo. Quiero también compartirles que como opción también
dejaré, ¿verdad?, en el canal de la iglesia, del distrito, ahí en YouTube, dejaré sermones pregrabados para que tengamos, ¿verdad?, en casa, si no nos toca asistir, podamos tener, si así lo decide el grupo pequeño o la familia, pueden acceder al canal en YouTube y escoger el sermón del sábado que así corresponda. Si el grupo pequeño, la familia, decide tener una predicación de algún miembro que está asistiendo, lo pueden hacer también, sin ningún problema. Es solamente como alternativa, quisiéramos que no nos perdamos de, aunque no sea en el templo, de la adoración a Dios en sábado, ahí en casa o ahí en el grupo pequeño, ¿verdad? Así que, pues quiero dejarles eso bajo su consideración. Repito, ¿verdad? También tendremos a través del grupo de los ancianos, un grupo de WhatsApp de cada iglesia, el documento original, es bastante largo. Este es un resumen solamente para que ustedes lo puedan analizar. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que podamos participar pronto en cuanto el semáforo cambie a color naranja, poder participar de los cultos en el templo. De igual manera pido, ¿verdad?, que reitero, que debemos estar seguros de estar integrados a un grupo pequeño y estar atentos. Ancianos de iglesia están ya trabajando en el rol de asistencia. Por eso es importante que tú cuanto antes te cerciores de que perteneces a un grupo pequeño para que tu asistencia esté programada y puedas llegar. Cualquier hermano que no esté integrado a un grupo pequeño y asista al templo, con mucha pena, hermano, hermana, se le va a dar prioridad a el grupo que está programado para asistir. Así que mucha atención con esto, mucha atención. No el sábado que decidas ir es el sábado que vas a ingresar al templo. Es de acuerdo con el rol de asistencia que en base a los grupos se va a preparar. Así que Dios te bendiga y estaremos en contacto muy pronto. Cualquier duda o comentario o pregunta vía ancianos o un servidor, lo puedes hacer. Dios te bendiga y que pases un feliz día. Hasta luego.